Bueno, un gusto, hermanos, bienvenidos. Un placer saludarles en el día de hoy, el Día del Señor, dándole gracias al Señor por poderme reunir con ustedes. Es un verdadero gozo compartir con los santos. Mejor es estar en la casa de Dios, ¿verdad? 1000 años, un día en la casa del Señor es mejor que 1000 años fuera de ella. Así que nos alegramos, le damos gracias al Señor por sus bondades, como decía el hermano, y queremos darle gracias a los hermanos que nos están siguiendo por Facebook y a través también de nuestra emisora Radio Brote de Gracia. O sea, sean bienvenidos, les agradecemos sus atenciones y esperamos que el Señor pues bendiga su palabra en este día. Queremos también, si algún amigo nos visita, extenderle también nuestros saludos y afectos y darle la más cordial bienvenida. Siéntanse en casa. Si tienen alguna pregunta con respecto a la iglesia, al programa, nuestras doctrinas, pueden acercarse a cualquiera de nosotros o a cualquiera de los líderes, a cualquier hermano, y con mucho gusto le estaremos entonces pues ayudando en ese sentido. En el día de hoy yo no voy a estar hablando sobre la teología del dinero. Vamos a estar hablando un poquito más de un tema doctrinal. Y por la gracia del Señor, el hermano que estaba dirigiendo pues nuestro primer himno en este día, pues cantamos "Para mí ya no hay condenación". ¿Cuántos de los que están aquí creen eso? Bueno, pues precisamente de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Porque realmente, hermanos, yo no sé si a muchos de ustedes, como a mí me ha pasado, a lo largo de toda mi experiencia, mi vida cristiana, nosotros hemos tenido tristemente que observar cómo muchas personas que profesaban la fe en Cristo y hacían vida activa en la iglesia, y muchas veces esos hermanos llegaron incluso a posiciones de liderazgo. Y nosotros podemos ver que con el pasar del tiempo, muchos de ellos tristemente abandonan al Señor, se van de la iglesia y vuelven a vivir en el lodo cenagoso donde supuestamente Dios los había sacado. Es una triste realidad y personalmente yo fui y he sido testigo de algunas personas que tristemente uno lo veía con tanta alegría en las iglesias y luego lo pude verlos vivir en sus viejas vidas de pecado. Y es precisamente este tipo de circunstancias, de eventos que transcurren en nuestra vida, lo que muchas veces nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó con esas personas? ¿No les ha pasado a ustedes lo mismo? ¿Alguna vez no han visto personas así dentro de las congregaciones, muy efusivas, y luego lo ven que se van de las iglesias? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Eran estas personas verdaderamente cristianas y abandonaron a Cristo, abandonaron la fe, y ahora tendrán que pasar el resto de sus vidas en el infierno? ¿O eran estas personas inconversas que dieron la apariencia de cristianos y nunca lo fueron? Bueno, mis amados, en el día de hoy yo voy a tratar, con la ayuda del Señor, de poder explicar y desarrollar, ¿verdad?, estas verdades, este tema. Y hoy vamos a estar predicando con el tema de la perseverancia de los santos. Es un tema doctrinal, es un tema pilar y muy importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros aquí, para nuestra salud espiritual y para la vida espiritual, la salud espiritual de la iglesia. Aparte de eso, la perseverancia de los santos constituye uno de los pilares, de las doctrinas pilares que sirven de fundamento a nuestra confesión de fe en nuestra iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿puede un verdadero cristiano perder la salvación? ¿Puede un verdadero creyente perder la salvación? Yo quisiera que me acompañaran en sus copias de las Escrituras al libro de Filipenses en el capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo
el capítulo 1, versículo 6, pero para entrar en contexto vamos a leer desde el versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Y dice así la santa palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y este es nuestro texto sobre el cual nosotros vamos a estar desarrollando nuestro mensaje en el día de hoy. Estando persuadido, y pónganle, subrayen esa palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por favor, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti y queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que tú vengas en auxilio nuestro. Nosotros reconocemos nuestra insuficiencia y nuestras imperfecciones, Señor. No somos adecuados para hablar tu palabra. Asístenos con tu espíritu, Señor, y ayúdanos a por lo menos ser fieles en lo que vamos a decir. Bendice tu palabra, consuela los corazones de los que lo van a escuchar. Bendice a nuestros hermanos, bendice a los que están escuchando. Y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la vas a enviar en el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así como es sencillo el versículo 6, así es sencillo también el bosquejo que le voy a presentar en el día de hoy. Y vamos a estar hablando de dos puntos principalmente, sobre lo cual vamos a estar desarrollando nuestro mensaje. En el primer esquema nosotros vamos a estar hablando de lo que dice Pablo. Dios empezó una buena obra en vosotros. Y en segundo lugar, Dios mismo perfeccionará la obra que Él empezó en nosotros. Vayamos entonces a nuestro primer encabezado. Dios empezó una obra en nosotros. Amén. Bueno, pero antes de nosotros desarrollar nuestro tema, yo quiero que pongamos el texto en contexto, ¿verdad? O sea, ¿qué relación, qué era la iglesia de Filipos? ¿Qué relación tenía Pablo con la iglesia de Filipos? ¿Cómo nace la iglesia de Filipos? Como muchos sabrán, hermano, Filipos era una importante ciudad de la provincia romana de Macedonia, un área que pertenece hoy a lo que es la Grecia moderna. Pablo había fundado la iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero, probablemente alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. Antes de Pablo llegar a Filipos, él estaba sirviendo en Asia. Estando en Asia, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar y predicar el Evangelio en dos ciudades. Estamos hablando de Misia y Bitinia. Muchos de ustedes lo recordarán. Sin embargo, Pablo recibe una visión de un varón macedonio estando en Asia. Y ese varón de Macedonia le suplica que por favor que lleve el Evangelio a Macedonia, donde está la ciudad de Filipos. Sin embargo, Dios no se opone. Dios se opuso a que predicara en esas ciudades de Asia. Sin embargo, Dios permite que esa visión le llegue a Pablo y Pablo sale a la ciudad de Macedonia, a la ciudad de Filipos. Y estando allá, Pablo predica el Evangelio a este varón y él viene a los pies de Cristo. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, por favor no me acompañen, yo voy a estar citando mucho las Escrituras en el día de hoy. Pero para que tengan una idea, en Hechos capítulo 16, del 12 al 40, nosotros podemos ver toda la actividad misionera del apóstol Pablo en la ciudad de Filipos. Por ejemplo, fue en Filipos donde Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. Muchos la recordarán aquí, que hacía vestido de púrpura y eso, ¿verdad? Entonces, también en Filipos, Dios, por medio de Pablo, ¿verdad?, expulsa un demonio de una mujer y ella es salva. Este evento trae como consecuencia que Pablo y Silas son encarcelados. Providencialmente en la cárcel, Pablo conoce al carcelero de Filipos. Estando en la cárcel, hay un temblor, ustedes saben, se abre la celda, el carcelero de Filipos se va a quitar la vida, Pablo le dice no lo hagas,
y Pablo le predica el evangelio al carcelero. ¿Y qué pasó? Dios abre el corazón del carcelero y él también se convierte a Cristo. Amén. Y no solamente él. Pablo le dijo, serás salvo tú y tu casa. Y efectivamente toda la casa del carcelero fue salva por el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Años más tarde, Pablo cae preso y llega a la ciudad romana. Y desde la prisión, Pablo entonces le escribe esta carta a la iglesia de Filipos, a los hermanos de Filipos. Pero en esta ocasión, Pablo no va a hablar de su gran obra misionera, de su gran poder de persuasión. Pablo no va a llamar la atención sobre sí, hermanos. Pablo va a hablar, como nosotros vimos en nuestro texto, de la gran obra que Dios hizo en ellos. No la obra de Pablo, porque esto no es la obra de Pablo, esto es la obra de Dios. De manera, hermanos, que Dios mismo fue quien empezó esa buena obra en la iglesia de Filipos y también la empezó en la vida de cada creyente que está aquí en el día de hoy. Damos gloria al Señor por eso. Para que nosotros tengamos una idea de que lo que le estoy diciendo es cierto, imagínense ustedes, preguntémonos nada más, ¿quién le dio la visión a Pablo para ir a Macedonia? ¿Quién le impidió a Pablo hablar la palabra en Asia? ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que entendiera el evangelio? ¿Quién salvó a la mujer endemoniada? ¿Quién puso temor en el carcelero de Filipos y allanó el camino para su salvación y la de toda su familia? Dios lo hizo, mis amados. Dios lo hizo, no Pablo. Y Pablo lo sabía bastante bien. Pablo sabía bastante bien que era la obra de Dios. Porque fíjense lo que dice el versículo 6. Pablo empieza el versículo 6 diciendo, estando persuadido, estando convencido de que Dios había iniciado una buena obra en ellos. Y fíjense que yo estoy diciendo en medio de ellos, porque Dios hizo una obra en el corazón, en ellos, y no solamente en medio de ellos, que es otra cosa diferente. Dios hizo una obra en medio de ellos, pero Pablo está hablando aquí de la obra que Dios hizo en el corazón de cada uno de ellos. Y esa es la pregunta, ¿cuál fue la obra que Dios hizo? ¿Cuál fue esa buena obra que Dios empezó? ¿De qué Pablo está hablando aquí? Bueno, hermanos, Pablo está hablando de lo que nosotros llamamos la obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en la vida interna de todo creyente. Es decir, Pablo se refiere aquí a lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, a la vida espiritual que Dios plantó en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Voy a estar, como le digo, citando muchos textos, me van a excusar, pero yo quiero dejarlo bien fundamentado en el día de hoy con respecto a la verdad de esta doctrina. Efesios capítulo 2, versículo 1, oye lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Dios no solamente nos dio vida a nosotros, sino que esa vida que Dios nos dio, es decir, la regeneración, Dios nos la dio. ¿En qué momento, hermano? ¿Cómo estábamos nosotros? Dios nos dio esa vida cuando nosotros estábamos espiritualmente muertos en delitos y pecados. No enfermos, no moribundos, muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Escucha lo que dice este texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escucha esto ahora. Y todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Escucharon esto? Ese nuevo nacimiento, hermano, es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. No se trata de una transformación externa. No es un maquillaje, en otras palabras. El cristiano nace de nuevo, es una transformación completa que Dios produce en el corazón de cada hijo suyo. Y esta verdad, mi hermano, de por sí, de que Dios hizo esa obra en ti, eso de por sí, hermano, sencillamente garantiza que nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Bueno, porque no fuiste tú que la empezaste, fue Dios. Y Dios no la va a dejar incompleta. Dios garantiza
nuestra salvación, hermano. Eso es seguro. Porque imagínate por un momento, antes de tú venir a Cristo, ¿cómo tú estabas? ¿Cuál era tu condición? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a nuestra condición antes de venir a Cristo? Romanos capítulo 5, versículo 10. Escucha este texto. Porque si siendo enemigos, escucha esto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Tú escuchaste esto? ¿Tú entiendes cuál es el argumento de Pablo aquí? Este texto, hermano, es demoledor para los que creen otra cosa. El argumento de Pablo es que si nosotros siendo enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, una palabrita que a muchos no les gusta, impíos, en esa condición, si nosotros estando en esa condición, Dios envió a su Hijo a pagar nuestra culpa en la cruz del Calvario, ¿crees tú, mi hermano, que ahora Él que nos ha reconciliado con su Hijo, no va a dejar extraviar e ir al infierno? ¿De veras tú crees eso, hermano? No, dice Pablo, todo lo contrario, estando ya reconciliados con Él por medio de su Hijo, Dios nos librará de la ira venidera. Ese es el argumento de Pablo en ese texto. Eso es demoledor. Pero miremos esta doctrina desde el punto de vista de lo que es la doctrina de la elección incondicional, que es otro de los pilares, ¿verdad? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Porque a los que de antemano conoció, también que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Escucha bien, ¿verdad? Dios los predestinó, una palabra que a muchos no les gusta, pero está en la Biblia. No se puede quitar de ahí. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, y solo a estos, ¿verdad? A estos también llamó, y a los que llamó, y solo a estos, también justificó. Y a los que justificó, y solo a estos también glorificó. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo también no nos concederá con Él todas las cosas? Como podrán haber escuchado en este texto, Dios tenía en mente un número de personas, un determinado número de creyentes que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, y esta es la seguridad de salvación que Dios tenía en mente, que Dios habla, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de un hecho que ya ha sido consumado desde antes de la fundación del mundo. Miren el tiempo de los verbos. Escuchen, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Esos verbos están en pasado, es un hecho consumado, mi hermano. ¿Cuántos de los que están aquí están glorificados ya? No me diga que algunos se murió y no me di cuenta, ¿verdad? Todavía no hemos sido glorificados, ¿verdad? Pero Pablo habla de que ya fuimos glorificados, está hablando en tiempo pasado. Hermano, eso es un hecho, eso es un hecho. Dios empezó una buena obra en nosotros y Dios la completará, Dios la completará. Pero hay otra verdad, hay otra verdad. Antes que nada, yo quisiera que, mira lo que dice John Piper con respecto a este texto que acabo de leer. Escucha lo que dice John Piper. Saber que Dios te escogió, te llamó, te dio la fe y que te preservará y te presentará irreprochable ante su gloriosa presencia con gran alegría, trae a tu vida un gozo sin límites, una fuerza invencible y un amor y un valor sin medida. Gloria al Señor por eso, mis amados. Esa es la verdad, eso es seguridad, eso es seguridad. Y es por eso que el apóstol Pablo pregunta en el versículo 39, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo acusará? ¿Quién te puede acusar a ti, mi hermano? Dios te justificó. Eso es lo que dice Pablo. Y más adelante en el versículo 35, él vuelve a preguntar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escucha esto, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y yo te pregunto, ¿o acaso tú mismo te podrás separar del amor de Dios? Porque tú podrías decirme, bueno, hermano Melvin, ¿y qué sucede si yo dejo de creer y amar a Cristo?
Bueno, hermano, eso es lo que Pablo dice que no puede suceder en este texto. Eso es lo que Pablo afirma que no puede suceder. ¿Sabes por qué? Porque es el amor de Dios, es el amor de Dios hacia ti lo que sostiene tu amor por Él. Y lo voy a repetir, por si no lo entendiste y no lo escuchaste. Es el amor de Dios hacia ti lo que sostiene tu amor hacia Él. Es el amor de Cristo, mi hermano, que sostiene tu amor, que tú le tienes a Él. Por eso es que tú no le puedes dejar de amar. Cristo te ama tanto a ti que Él no va a permitir que tú le dejes de amar. Ese es el punto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Todo depende de Dios, mi amado. Todo depende de Dios. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Escucha, esto es un argumento adicional. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino ¿en qué? En que Dios fue el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el argumento es que es el amor de Dios que hace que nosotros amemos a Cristo. ¿Por qué tú no lo amaste antes de venir a Cristo? Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿pudiste tú amar a Dios? Por supuesto que no. Cuando Dios te dio la vida espiritual, entonces Dios te capacitó por medio de su Espíritu, vamos a hablar más adelante, a que entonces tú pudieras amar a Cristo. Gloria al Señor por eso. Y dice Pablo, para terminar el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vuelve y lo repite, por si no lo entendiste. Nosotros somos vencedores, somos perseverantes, no por medio de tu amor hacia Él, no, por medio de aquel que nos amó a nosotros. Por medio de Él, del amor de Cristo, es que nosotros vamos a perseverar. Entonces, mi amado, empiezo con la pregunta inicial. ¿Puede un verdadero creyente dejar de creer? ¿Puede dejar? Vamos a ver lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Escucha esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escucha ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y escucha esta palabra y subrayala, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se imaginan ustedes? Una herencia reservada. Imagínense ustedes de repente, mis hermanos, que ustedes van a ir en un crucero y ustedes hagan su reservación, van a la computadora, hacen todo su registro, pagaron todo esto, hacen sus preparativos, tienen todo listo para irse en un crucero y disfrutarla de lo más bien. Ustedes llegan al puerto, van a abordar y cuando llegan a la registración, la secretaria le dice, lo siento señor, pero aquí nosotros no vemos ninguna reservación para usted. Imagínense ustedes. Señor, lo sentimos mucho, no vemos ninguna registración en la computadora. ¿Cómo usted reaccionaría? Bueno, hermano, esas cosas suceden en los asuntos humanos. Puede suceder y sucede en los asuntos humanos, pero no así en las cosas del Señor, mi hermano. Ustedes pueden estar seguros de que en el cielo no va a haber falla técnica, mis amados. Su reservación está ya asegurada porque ya Cristo la aseguró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Si ustedes lo creen, digan amén. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Y Pedro sigue diciendo en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Ya Cristo lo aseguró. Cristo lo aseguró, mis amados. Y eso es una tremenda bendición para nosotros. Entonces, esa buena obra que Dios empezó en nosotros, no solamente está fundamentada, ¿verdad?, en que Dios es quien nos dio la vida espiritual, que Dios nos reconcilió con su Hijo cuando éramos enemigos, sino que esa perseverancia, esa buena obra que Dios empezó en nosotros, está garantizada por una promesa de Dios. Por una promesa de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escucha esto, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre. Yo no sé si tú escuchaste esto bien, lo que yo acabo de decir. Nadie le puede arrebatar una sola de sus ovejas al Señor de su mano. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque no eres tú el que está agarrado del Señor. Es el Señor que te tiene agarrado de la mano a ti. Mira lo que dice el texto, ¿verdad? Nadie le puede arrebatar una sola oveja de su mano, de la mano de Él. Él es que te tiene agarrado a ti, no eres tú a Él. Ni un solo creyente, mi hermano, puede perderse porque Dios lo tiene sujeto en sus manos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero también, mis amados, esa buena obra que Dios empezó en nosotros está basada en la gracia irresistible y en el llamamiento eficaz que Dios te hizo. Esa misma gracia que te salvó, esa misma gracia te va a sustentar hasta el fin. Amén. Dios te llamó eficazmente a la salvación, mi hermano. Por lo tanto, esa fe que Dios te ha dado es y será una fe perseverante. No es una fe inconstante. Imagínate tú, hermano, Dios no da cosas así. Dios no te va a dar a ti una fe donde tú te estés tambaleando constantemente. Si tú tienes una fe así, tienes que ver que esa no es la fe que Dios. Dios no hace cosas así. Yo no sé si con toda reverencia lo digo. Dios te dio una fe perseverante. Tú vas a perseverar porque fue Dios que te dio esa fe. Y lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Así que, mis hermanos, eso es lo que dice las Escrituras. Oye lo que dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, Dios no cambia su mente. Una vez te llama, Dios nunca volverá atrás, ni tampoco una vez reparte sus dones, nunca los quitará de ti. Son, hermanos, irrevocables. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Verdad? Y si para ti es insuficiente las razones que yo te he dado hasta ahora para que tú sepas que esa perseverancia, esa buena obra que Dios empezó en ti, Dios la va a completar. Déjame decirte que también esa buena obra está basada, ¿sabes en qué? Nada más y nada menos que en la obra sustitutiva de Cristo. En la obra sustitutiva de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5 al 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Tú sabes, mi hermano, lo que pasaría si un verdadero creyente terminara en el infierno. ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? ¿Tú sabes lo que pasaría si un verdadero creyente terminara en el infierno? Bueno, hermano, nada más y nada menos que la justicia perfecta de Cristo, entonces, que le fue imputada al creyente por medio de la fe, entonces esa justicia no sería perfecta. Si un verdadero cristiano termina yendo al infierno, la justicia perfecta de Cristo que le fue imputada por medio de la fe, entonces esa justicia no fue perfecta, porque el cristiano no pudo llegar a la salvación. Son muchos argumentos fuertes, mi hermano, que tenemos en las Escrituras para derribar cualquier argumento en contra de esta maravillosa doctrina. Son muchos los argumentos. Pero si tú quieres otro, te voy a dar otro. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que el hermano estábamos cantando ahorita. Para mí no hay condenación. El que cree tiene vida eterna y no irá a condenación. El argumento de Juan es, hermano, que si tú has creído en el Señor, tú tienes vida eterna, no que la vas a tener. Eso está en tiempo presente, tú la tienes ya, no es que la vas a tener. Y si la pierdes, mi amado, fue porque nunca la tuviste. Porque entonces no sería eterna. Un cristiano no puede perder la vida eterna que Dios le dio, porque es eterna, es eterna. Bueno, mi amados, hasta aquí nosotros hemos visto nuestro primer encabezado, ¿verdad? Dios empezó una buena obra en nosotros, pero Pablo no solamente estaba persuadido de que Dios había empezado una buena obra en nosotros, sino que también él estaba convencido de que Dios mismo iba a perfeccionar esa buena obra que él había empezado en nosotros. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dios mismo perfeccionará la obra que él empezó en nosotros.
Y Pablo argumenta aquí, mi hermano, que esa buena obra que Dios empezó en nosotros, Él no la iba a empezar, como te dije ahorita, y la iba a dejar el resto a nosotros. Dios no actúa de esa manera. Dios no iba a empezar una buena obra en ti y lo demás, averíguatela tú. Hermano, Dios no actúa de esa manera. Ese no es el argumento de Pablo. Pablo dice que no somos nosotros los que perfeccionaremos la obra. Pablo dice que no eres tú el que va a perfeccionar la obra. Eso no es lo que Pablo dice en el texto. Pablo dice que Dios la va a perfeccionar. Por lo tanto, y fíjense hasta cuándo, Dios iba a perfeccionar esa obra, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor, cuando va a venir a resucitar a su pueblo entre los muertos y van a ser llevados a su presencia, nada más y nada menos como una novia ataviada, sin manchas y sin arrugas. Eso es seguridad, mis amados, eso es seguridad. Eso es seguridad. Ahora bien, mis hermanos, eso no significa, y escúchame bien esto, porque no quiero que se malinterprete lo que hemos estado hablando, porque hemos estado hablando de la parte positiva, pero vamos a hablar un poco de la parte negativa. Eso no significa que tú vas a vivir una vida descuidada. Tú tienes medio de gracia. Tú tienes que cuidar tu salvación, tú tienes que esforzarte, hay una responsabilidad humana. Tú no puedes vivir como un chivo sin ley, porque tú no estás llamado a eso. Si tú tienes la semilla que Dios implantó en ti, tú vas a desear agradar a Dios. Porque nosotros estamos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque en el proceso de santificación, mis amados, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Pero escucha, es Dios el que va a poner en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú no entiendes eso, ni yo tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Tú te esfuerzas, pero Dios es que te va a hacer que te esfuerce. Tú haces una buena obra, pero Dios va a poner en ti el querer hacer esa buena obra. Muchas gracias. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escucha esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ahora viene la otra parte, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios perfeccionará la obra en nosotros sin nosotros tener que vivir vidas descuidadas y vidas, ¿verdad? Tenemos que utilizar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ahora bien, Dios va a perfeccionar esa obra en nosotros. Ahora vamos a preguntarnos y nos preguntamos cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo Dios va a perfeccionar esa buena obra que Él empezó en ti si tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Mira lo que dice nuestra confesión, la confesión de fe, ¿verdad? Con respecto a esta perseverancia. Dice así, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que ya lo vimos, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, también lo vimos, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. De manera, hermanos, como podemos ver, Dios perfeccionará esa obra en nosotros de dos formas básicamente. Nombramos algunas, pero yo voy a hablar de dos básicamente, que son las más importantes. Dios va a perfeccionar esa obra por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros y a través, como decía el hermano ahorita aquí, de la intercesión de Cristo en los cielos. De esa manera es que Dios lo va a hacer. Por medio de la morada del Espíritu en nosotros y por medio de la intercesión de Cristo allá en los cielos. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, mis amados, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu y ese sello es una garantía de que nosotros recibiremos nuestra herencia en los cielos.
Eso es una garantía. Ahora bien, mientras tanto, mi hermano, el Espíritu Santo, aunque tú no te des cuenta, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él va haciendo una obra casi imperceptible en nosotros, nos va preservando y nos va perfeccionando hasta, como dice la palabra, el día de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Tú quieres pecar? El Espíritu Santo te dice no lo hagas. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? La carne se te va a oponer. Esto es una guerra, mis amados. Esto no es un juego de niños aquí. La vida cristiana es una guerra espiritual, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, al final de cuentas, ¿quién piensas tú que va a ganar esta guerra? Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, hermano, es quien va a ser finalmente vencedor, porque Él fue que pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Gloria al Señor por eso. De manera, hermanos, que Dios no solamente ha puesto su Espíritu a morar en nosotros, sino que también, aunque nosotros no lo entendamos, nuestro Señor Jesucristo está continuamente, constantemente, cada segundo, cada momento, intercediendo por ti y por mí. Dios está intercediendo por ti, por mí, continuamente. Yo de verdad no entiendo cómo es eso. Yo no he encontrado todavía un teólogo que me lo pudiera explicar y que me haya convencido de cómo es eso, pero eso es lo que dice las Escrituras. Dios intercede por sus santos continuamente, ¿verdad? Mira lo que dice el libro de Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Eso es lo que dice las Escrituras. Tú vas a perseverar porque Cristo está intercediendo por ti. Y como ese sacerdocio de Cristo es inmutable y porque Él vive para siempre, por eso, mi amado, Él te puede salvar a ti perpetuamente y a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe. ¿Comprenden bien? Ese es el argumento. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Ahora, tú podrías preguntarme, y excúseme si estoy un poquito rápido porque no quiero abusar de su tiempo. Pero tú me podrías preguntar, ¿y aquellos que se apartan entonces qué? ¿Y los que se apartan, qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que profesan la fe de Cristo por un tiempo y luego se apartan y nunca retornan? Bueno, basado en lo que nosotros hemos visto y en este texto que te voy a citar, déjame leerte el texto primero. Primera de Juan 2:19. Escucha lo que dice este texto, es muy importante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si tú nunca retornas al camino, es porque nunca en realidad estuviste en él. Hermano, no existe. Escucha esto. No existe tal cosa como un cristiano descarriado. Eso no existe. Si alguien se descarrió, lo más seguro es que nunca estuvo en el carril. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Pero tú podrías también argumentarme que hay muchos textos que parecen indicar que hay una conexión entre mi esfuerzo, mi perseverancia y la salvación. Hay muchos textos que aparentemente podrían enseñar que la salvación está condicionada a mi perseverancia. Por ejemplo, tú me podrías decir, mira, hermano Melvin, mira lo que dice Mateo 24:13, ¿verdad? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú podrías citarme ese texto y yo te voy a decir, mi amado, que esto es una tremenda realidad. Esto es una tremenda realidad. Solo el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Eso es una verdad.
Mira otro texto que tú podrías también argumentar, o alguien podría argumentar, y Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Esto es seguridad, ¿verdad? Él nos va a presentar sin mancha delante de él. Esto es seguridad, pero escucha lo que dice ahora el versículo 23. Y es una condicionante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. Ahora bien, esa condicionante, sí, está enseñando Pablo aquí que nuestra salvación depende de nuestra perseverancia. Esa es la pregunta. ¿Está enseñando Pablo esto aquí? Hermano, por supuesto que no. El punto de Pablo es que la perseverancia es el indicador, es la marca distintiva de aquellos que verdaderamente han abrazado el evangelio. Aquellos que verdaderamente han abrazado el evangelio van a perseverar. El creer que la salvación depende de nuestra perseverancia, hermano, va en contra de todos los textos que hoy yo le he citado a ustedes y de muchos textos más de las Escrituras. Esa enseñanza, definitivamente, nosotros entendemos que no es bíblica, no es bíblica. Miremoslo de esta manera. Por ejemplo, ¿quién da el don de la fe? Dios lo da, ¿verdad? Pero ¿quién es que ejerce la fe? ¿Quién? No, tú ejerces la fe, Dios no va a creer por ti. Dios, la fe es un don de Dios, pero eres tú el que ejerce la fe, ¿verdad? Dios es ¿quién preserva al cristiano? ¿Verdad? Ok, pero ¿quién es que persevera? Dios no va a perseverar, tú eres el que persevera. De manera, hermano, que ahora, ¿cómo yo sé que Dios está entonces preservando a alguien? Basado en lo que yo he dicho hasta ahora, ¿cómo yo sé que Dios está preservando a alguien? Bueno, hermanos, nosotros vamos a ver que Dios está preservando a alguien porque Él va a perseverar, porque la fe que Dios nos da, mi amado, la fe que salva es una fe perseverante, ya se lo dije ahorita. No es una fe inconmovible, es una fe constante. Dios va a dar una fe que el cristiano va a perseverar hasta el fin, de manera que nosotros vamos a saber que Dios está preservando a un cristiano porque sus frutos de perseverancia van a ser visibles ante los ojos de todos. Hay muchos hermanos arminianos, hermanos, que argumentan que un cristiano puede dejar de perseverar y perderse. Nosotros a ellos, amorosamente, a nuestros hermanos arminianos, les decimos, no, eso no es posible, porque el Dios que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo, manteniendo la fe viva en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros le decimos a ellos, y eso es lo que las Escrituras básicamente nos enseñan. Estoy terminando. Y quería que viéramos por último, hermano, cuál es la importancia de esta doctrina. En otras palabras, ¿por qué es importante predicar de esto en las iglesias? En primer lugar, esta doctrina confronta nuestro orgullo y nos hace humildes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que darle toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Nosotros no podemos decir que estamos perseverando porque yo me estoy esforzando, porque yo me estoy cuidando. Es bueno que lo hagas, pero si tú haces eso, tú le estás robando parte de la gloria a Dios. Y toda la gloria es de nuestro Señor. Por lo tanto, esta doctrina confronta nuestro orgullo, pero nos hace humildes también. Nos hace ver que es Dios el que está haciendo esa buena obra en nuestras vidas. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago 1:17, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En segundo lugar, esta doctrina nos motiva a nosotros a esforzarnos para predicar, para la expansión del reino de Dios, para lograr que cada vez mayor número de creyentes dejen de dudar, mis hermanos.
dejen de dudar. Desafortunadamente, miles o quizá millones de hermanos van a entrar al cielo no como creyentes, sino como dudantes. Como dudantes. Mira lo que Pablo dice en Timoteo, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, escucha esto, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una de las motivaciones que Pablo tenía, hermano, para predicar el evangelio, era esa seguridad que él tenía en la salvación. Eso era lo que lo hacía él, era una fuerza motora que lo impulsaba a él a predicar el evangelio a donde quiera que Pablo ejerció su ministerio. Esa seguridad de que Dios era poderoso para salvar. Y en último lugar, y con esto termino, mis amados, esta doctrina es una fuente inagotable de gozo para el cristiano. Es una fuente de gozo inagotable para el cristiano. En medio de tus luchas, mi amado, en medio de tus caídas que la vas a tener, en medio de tentaciones, nunca cometas el error de mirarte a ti. No te mires a ti, mi amado. No mires a tu corazón, porque créeme, tú no vas a encontrar nada bueno en él. Mira a Cristo. Mira a Cristo, mi amado. Mira a Cristo, porque aquel que empezó esa buena obra en ti, será fiel en completarla. Muchísimas gracias, que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el consuelo que tú nos das en ella y por la obra extraordinaria de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú cumplas el propósito para la cual tú le enviaste. Consuélanos, ayúdanos a entender esta verdad, nos humilde, Señor, y que en todo tiempo vivamos para agradarte a ti y para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amado.